José Luis fue un pionero en muchos ámbitos y por supuesto lo fue también en la televisión. Los que vivimos aquellos momentos de televisión, yo recuerdo la llegada de la televisión a Borja, veíamos con gran ilusión que un borjano estuviese en muchos de aquellos programas emblemáticos de una televisión que era informativa. Él también era locutor, muy buen locutor, con una gran dicción, pero también protagonista de esa televisión de entretenimiento que caracterizaba aquellos primeros años. Y programas emblemáticos como Reina por un día y otros, pues hay que reconocer que constituyeron todo un hito del que él fue protagonista. José Luis Barcelona Jarabo nace el 24 de septiembre de 1932 en la calle Moncayo número 6 de la ciudad de Borja, provincia de Zaragoza. A los 4 días fue bautizado en la iglesia parroquia de San Bartolomé. Mis orígenes son muy cercanos familiarmente a Borja. Toda la familia de mi padre proceden de allí, los Barcelona. Y bueno, mi abuela me hablaba mucho de Borja y por supuesto mi padre y mi tío José Luis. En su adolescencia estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, pero enseguida se trasladará a Barcelona, donde trabaja en banca, hace teatro y estudia radiofonismo, convirtiéndose en profesor locutor de continuidad en Radio Juventud junto a Pilar Matos. Pues desde el primer día conectamos, fuimos amigos y desde entonces esa amistad continuó, hicimos programas juntos, vivimos programas fantásticos con gran éxito en ese momento, claro, porque en ese momento pues todo era más pequeño, más insignificante. Después fuimos creciendo, cada uno por su vía, por su línea. El 14 de julio de 1959, José Luis Barcelona se convierte en el primer presentador de televisión española en Cataluña desde Miramar, con el programa titulado Balcón del Mediterráneo. Desde ese mismo balcón queremos asomarnos para retratar aquella España de los años 60. La llegada a los hogares españoles de la televisión y la publicidad que en ella se insertaba influyó de manera decisiva y constituyó un cambio notable en la mentalidad de la sociedad española. La televisión invadió los hogares españoles, muy pocos al principio, pero la gente se reunía a través de la radio y se reunían las familias y cambió por completo con la televisión. Reunían no solamente la familia que tenía la suerte de tener una, sino a los vecinos que pasaban a ver los programas. La televisión influyó muy bien, muy positiva en España, por supuesto, engrandeció el país. Hombre, de una forma muy directa, al principio poquito porque eran 6 televisores los que había, luego fueron 6.000, luego 600.000 y luego había más televisores que familias. Y claro, pues lógicamente el impacto, eso de tener el sonido y además ver a la persona, eso fue realmente pues, un impacto importante y ejercía una gran influencia en la sociedad, en la familia, en todo, en la política, en todo. La industrialización subió el nivel de vida y aprendieron a consumir para su bienestar. Bienestar que vino asociado a la compra de electrodomésticos, coches y vacaciones bajo el sol del Mediterráneo. La economía de los años 60 en España es conocida como la década desarrollista. El intervencionismo autárquico de la posguerra en los primeros años del régimen franquista daría paso a la apertura exterior. En 1959 se aprueba el decreto ley denominado Nueva Ordenación Económica. El plan de estabilización sería en adelante la estrategia clave que Franco utilizaría con el objetivo de liberalizar, sanear y racionalizar la economía española. España soñaba con el desarrollismo que se respiraba en Europa, pero tuvo que sufrir las consecuencias del cambio. El paro se agravó temporalmente, también se redujeron los ingresos y la emigración fue masiva. Mientras tanto, comenzaban las exportaciones, el mercado era más diligente y al turismo se le favorecía el camino. En este contexto, a los medios de comunicación existentes como la radio, reina de las casas hasta ese momento, y a la prensa escrita, se sumó la televisión, que había hecho su irrupción en la sociedad española en 1956. A principios de los años 60, los españoles sufrían de una frágil economía, propiciada en parte por el aislamiento del país. Muchos de ellos encontraron en Europa una vía de escape dada por la escasa industrialización nacional
y el excedente de mano de obra en el campo. 2 millones de españoles se estima que emigraron a países europeos. Mientras tanto, en 1960, la retransmisión en directo a través de Eurovisión de la boda entre la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón y el rey Balduino de Bélgica fue sin duda el enlace del año. Unos años más tarde, los reyes recibieron en la Embajada de Bélgica a José Luis Barcelona e Irene Mir, que realizaban una gira europea, presentando un programa de Navidad dedicado a los emigrantes españoles que los veían en televisión. Bueno, la verdad es que el viaje fue un éxito. Nosotros íbamos ya muy predispuestos, con mucha ilusión, con muchas ganas. Nos recibieron muy bien Fabiola y Balduino en el Ayuntamiento de Bruselas. Allí estuvimos, tuvimos una acogida espectacular, aparte lo pasamos muy bien y el trabajo fue un éxito, la verdad, muy bien. Junto a la presentadora Irene Mir compartió los programas Eurofestival y Salto a la Fama. Para mí José Luis fue un maestro, porque claro, yo era más jovencita y le preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y cómo lo hago? Y yo era inexperta y él, pues la verdad que fue un gran compañero y me enseñaba cómo tenía que hacerlo, me decía, no corras, hazlo más despacio, yo corría mucho porque era muy nerviosa y él me decía, no lo hagas así, de otra forma, más tranquilita. He salido bien, me decía, no te preocupes si sales bien, tú preocúpate de hacerlo bien. Precisamente fue en el programa Salto a la Fama donde conoció a su esposa Ángela Alonso. Fue en el año 63-64, en un programa que se llamaba Salto a la Fama, porque yo quería ser cantante y entonces yo era modelo de fotografía y allí en el fotógrafo conocí al decorador de televisión. Y entonces me dijo, ¿tú quieres cantar? Pues vente a Salto a la Fama. Y allí conocí a José Luis, que ya me enamoré de él. Pero luego él siguió su camino, yo el mío, y 10 años después nos volvimos a encontrar hasta el final. José Luis Barcelona fue protagonista de la época, presentando programas de entretenimiento y durante más de 10 años los informativos de Cataluña. Pero sin duda, el programa que lo catapultó a la fama en 1964 fue el famoso Reina por un día, que presentó junto al torero Mario Cabré. Bueno, yo creo que fue el mejor programa de la época, sin duda alguna. José Luis, pues como presentador o copresentador conjuntamente con Mario Cabré, pues trajo a los hogares españoles una nueva forma de hacer. Él tenía esa gracia para presentar, la gente veía los programas con tantos regalos que se alucinaban, hasta el punto de que cuando teníamos que parar por algún momento y repetir, el realizador tenía que pedir, oiga, pónganle la misma emoción de antes, y la gente se había llorado, volvía a llorar otra vez. Pues fue uno de los programas que dio pie a que luego se hicieran otros muchísimos semejantes o parecidos. Era la ilusión de determinada persona por ser eso, reina por un día. Había regalos, había la ocasión de conocer a José Luis y a Mario Cabré. ¡Oh! Eso ya era un regalo. Y pegó muy fuerte, fue un gran acierto por parte de Televisión Española y duró bastante, fue todo un éxito hasta que terminó como termina todo. Pero un bombazo fue, de los mejores bombazos de televisión. Que en una ocasión me llevó a conocer a su compañero presentador de Reina por un día, que fue Mario Cabré, que además, bueno, pues maestro y matador de toros de la época, una popularidad tremenda, y yo lo conocí ya mayor a Mario Cabré, pero recuerdo que se levantó de la silla en la que entonces estaba y en la reunión allí entre los tres, pues haciéndome ver, enseñándome cómo se hacía la suerte de matar según mandan los cánones. Fue uno de los momentos de mi infancia que guardo con mayor cariño. La televisión no dejaba de experimentar. En unos tiempos en los que no existía el teleprompter, la memoria jugaba un papel fundamental para una correcta ejecución del guión, algo que suscitaba cierta incertidumbre a los presentadores. Pues con una angustia tremenda. Yo estuve en los servicios informativos 5 años y escrito a mano venía el redactor, me daba la noticia para que yo la leyera. Cuando yo vi que ya no trabajaba yo prácticamente, que había el teleprompter, dije, anda, menudo milagro, si yo hubiera tenido un teleprompter, qué bien. Teníamos mucha memoria en aquella época
y todo lo memorizábamos bastante, pero era muy incómodo. No teníamos las ventajas de ahora ni mucho menos. La tecnología ha avanzado muchísimo. En aquella época en la que el enlace entre Madrid y Barcelona sufría de constantes interrupciones, José Luis Barcelona aparecía improvisando y anunciando un programa de repuesto cuando el problema se alargaba, motivo por el que la prensa lo bautizó como el tío Averías. De Miramar se perdía con Tibidabo, se supone que Tibidabo la perdía con Madrid y entonces había que salir diciendo algo, claro. Salía un rótulo en la mayoría de ocasiones o la cara de los presentadores diciendo que lo sentían mucho, pero que había una avería que se recuperaría pronto. Llamaban el tío Averías porque en aquella época se cortaba mucho la televisión y entonces teníamos que salir diciendo rogamos disculpen esta interrupción y él salía muchas veces porque estaba en continuidad, como estábamos también nosotras, y por ese motivo le llamaban el tío Averías. Un cambio tecnológico importante fue pasar de la emisión en directo a la grabación de imágenes de cinta magnética con el magnetoscopio y su posterior emisión. Del directo de lo que eran los programas en directo, en estudio, a los programas grabados, cambió todo. La posibilidad de, si te equivocabas, poder repetir, cortar en el momento oportuno. Eso fue algo extraordinario para la televisión. Con gran profesionalidad se realizaban reportajes como El Nodo, de obligada proyección en todos los cines y cuya difusión se mantuvo durante 32 años. Noticiarios y documentales. Esa era una gran idea. Mucha gente se ha reído porque siempre veían a Franco inaugurando un pantano. Ojalá hubiera inaugurado más, porque buena falta nos hacen ahora. Pero desde el punto de vista simplemente cinematográfico, estaba muy bien hecho porque eran muy buenos profesionales los que hacían El Nodo, muy buenos. Y entonces a la gente se le ofrecía la oportunidad de conocer con imagen lo que estaba sucediendo pues junto al mar, en la montaña, en el pico, en el esquí, en el deporte, en todo. Era un noticiario fenomenal que la gente quería llegar al cine. Antes no se querían perder El Nodo, cosa que ahora no tenemos. En una entrevista realizada para el periódico de La Vanguardia, José Luis Barcelona habló de la medición de las audiencias de los programas cuando todavía no existía ningún tipo de audímetro. Contó que dicha medición se realizaba en base al consumo de los metros cúbicos de agua que se gastaban en los descansos de los programas cuando los espectadores iban al lavabo y tiraban de la cadena. De una medición de audiencias por metros cúbicos de agua hemos pasado a la tecnología más sofisticada y que nos invade en cualquier ámbito de nuestra vida. Evolución, pero también incertidumbre ante un nuevo horizonte de preguntas sin respuestas. Pero lo triste es que la tecnología nos adelante. Haya más tecnología que talento. A mí eso es lo que me parece lamentable. En 1964, el proceso de industrialización y crecimiento económico comenzaba a dar sus frutos de la mano del primer plan de desarrollo establecido por las políticas limitadas del tardofranquismo. La televisión, que cumplía su propósito de servicio público y como difusora cultural, se rentabilizaba gracias a la publicidad. Las estadísticas reflejan la evolución en cuanto a la compra de televisores en España. Si en 1956 en Madrid había unos 3.000 receptores, la cifra fue subiendo considerablemente en los 60 y a finales de la década unos 3 millones de televisores se habían instalado ya en los hogares españoles. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Lo que a José Luis Barcelona le apasionó durante toda su vida fue la pintura, que compaginó con sus actividades profesionales. En 1973 realiza su primera exposición en la Sala Jaimes de Barcelona. Y él hizo una exposición en la Sala Jaimes, que estaba en Rambla de Cataluña. Y entonces en esa exposición vinieron todos los personajes de televisión española. Pues vino Marisa Medina, Federico Gallo, vino también Mario Cabré, y vino también una persona que era Herrero Tejedor. Herrero Tejedor es desconocido, pero era el jefe de Adolfo Suárez. Y me dijo, Germán, quiero que me digas tu opinión, porque tenía más cuadros de los que yo había visto. Y entonces yo, con un poco de ironía, de retranca, le dije, José Luis, eres un locutor cojonudo.
Y entonces se quedó parado. Digo, de todas las maneras, estos cuadros que has hecho últimamente, que era una especie de gaviotas y una especie de cosas tipo Gaudí, digo, esto me gusta mucho. Porque el otro están muy bien pintados, pero es lo que en arte llamamos cromos. A partir de este momento, la relación de amistad entre Germán y José Luis se hizo próspera y dio lugar a la organización de sucesivas exposiciones. Varias de ellas tuvieron lugar en Japón, donde vendería con gran éxito su obra más gaudiniana. El relato de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, cuyo autor José Luis conoció personalmente, inspiró la obra pictórica del presentador. Las gaviotas se convirtieron en la seña de identidad de sus cuadros. Poco a poco, la obra de José Luis Barcelona fue adquiriendo un estilo propio, dándose a conocer a través de distintas exposiciones realizadas en las principales ciudades de España y de Japón. En los archivos del Centro de Estudios Borjanos se conserva gran parte de su obra. Como ocurre con todas las personas nacidas aquí o en distintas localidades de la comarca, el Centro de Estudios Borjanos ha ido reuniendo en el transcurso del tiempo una serie importante ya de recuerdos relacionados con José Luis, que incluso llegamos a hacer con ellos una exposición cuando sus compañeros de Barcelona, de la televisión española en el centro de Barcelona, le hicieron un homenaje descubriendo una placa en su casa natal de la calle Moncayo. Presentamos entonces, ¿qué son estos recuerdos? Pues mira, hay de todo tipo. Desde casi todos los discos que grabó, con canciones o como Rapsoda, hasta cosas tan pequeñas y poco llamativas como pueden ser los cromos que se editaron con su imagen. Fotografías, recortes de prensa importantes y algo muy significativo, que es un testimonio de su obra pictórica. Tuve mucho interés en conseguir un cuadro con una gaviota, que fue un elemento fundamental en su obra. Y también tenemos otro tema que a él le apasionaba, los mosaicos Trancavís de Gaudí, que los reprodujo en otra cosa muy curiosa, que fueron las felicitaciones navideñas únicas, porque eran acuarelas que él pintaba para felicitar las Navidades a sus amigos. Al periodismo nacional y al periodismo en Cataluña fundamental, yo creo que aportó todo, aportó el que fue un hombre que tenía una experiencia, que además fue a adquirirla de alguna forma a Estados Unidos, con lo cual volvió sabiendo lo que era hacer televisión, y para nosotros los antiguos pues representa todo, la verdad. Que sabía hablar, que lo decía con un cierto humor, que era una persona muy humilde, que se hacía con todo el mundo. Aportó un aspecto de sinceridad, la gente creía lo que decía José Luis, hacían causa común con él. Era un hombre que dices, es que esto que ha dicho José Luis no puede ser mentira, es que no puede ser mentira, porque tenía una gran, una cuerda muy sincera y una gran química con la audiencia. Todo, porque José Luis lo tenía todo. Era muy buena persona, era un gran profesional, era muy sencillo, o sea, él se adaptaba a todo el mundo. Igual hablaba con uno que con otro. Era una persona que sabía lo que hacía, que tenía una gran profesionalidad, además era poeta, era pintor y lo tenía, era un todo, era un completo. José Luis Barcelona era muy amigo de Marsillac, de Núria Esper, de Victoriano Fernández de Asís, que era un gran presentador de televisión, Federico Gallo, y creo que era un hombre serio, un hombre culto, un hombre honesto, y creo que aportó toda su experiencia vital del mundo del espectáculo, lo transformó en arte. O sea que creo que fue una persona muy interesante para el mundo del arte y para el mundo del periodismo. Porque yo creo que él era, ante todo, un hombre muy cercano, una muy buena persona y un embajador de Aragón por toda España, ¿no? Y la gente, yo creo que en esta tierra le tenía mucho cariño.
Locutor, presentador, poeta, actor, rapsoda, pintor, escritor, innovador y adelantado a su época. José Luis Barcelona representa la imagen y la voz de aquella España profunda que bajo el régimen franquista ansiaba aires nuevos. Aportó al periodismo una forma personal y desenfadada de ponerse ante las cámaras en una época de cambios y apertura de España al exterior con una profesionalidad única. Buenas tardes desde el balcón del Mediterráneo.